Muchas gracias, señor subsecretario. La magnitud de la pandemia que estamos viviendo, si me pasa la primera, por favor, ha hecho que la atención sobre otros problemas que inclusive están fuertemente vinculados, esta no es la mía, que otros problemas que están fuertemente vinculados con el COVID-19 no se vean con la misma atención. Y el cáncer de pulmón lo podemos considerar una epidemia. Es una epidemia como las enfermedades infecciosas, así como muchas enfermedades infecciosas son causadas por virus o por parásitos. El pulmón está causado por el consumo del tabaco. Y la que sigue, vemos cómo el cáncer de pulmón era muy raro a principios de siglo, ni siquiera se tienen suficientes datos. Vean ustedes, por allá en 1930, 3 casos por 100,000 habitantes, y vean ustedes con el incremento en el consumo de tabaco, como para 1970 eran 446 por 100,000 hombres. Y esto es importante verlo porque el desarrollo no fue inmediato. Se puede incrementar el consumo del tabaco, pero la mortalidad se presenta años después. Y es lo que estamos viendo actualmente, particularmente con el uso de muchos sistemas electrónicos para la administración de nicotina, en donde la gente dice, bueno, pero todavía no sabemos si se están muriendo más. Lo vamos a ver en los próximos años, como lo vimos con el cáncer de pulmón. La que sigue. Ahora, la epidemia que estamos viviendo es terrible, ha costado muchas vidas, pero no debemos dejar de tener presente cuando esto lo comparamos con la mortalidad secundaria al cáncer de pulmón. Aproximadamente en lo que va de la pandemia ha habido 1.300.000 muertes. En ese tiempo se han muerto más de 4,5 millones de personas a causa del tabaquismo. Y los números son conservadores, podrían ser un 50% más. Diariamente el promedio de defunciones por COVID-19 han dado alrededor de 4,000 en el mundo. Vean ustedes, conservadoramente el número de muertes diarias a causa del tabaquismo es de cuando menos 14 o 15,000 y podrían ser más de 20,000. La que sigue, siguiente diapositiva. Ahora, es importante tener métodos prácticos para poder visualizar cuál es y por qué el tabaquismo hace tanto daño. Las 3 principales causas de muertes secundarias al tabaquismo son problemas cardiovasculares, múltiples tipos de cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, estas enfermedades, la que sigue, aumentan con la edad. La edad es el principal factor de riesgo para cáncer, el envejecimiento de las arterias, el efisema pulmonar. De manera que lo que hace el tabaquismo es que causa un envejecimiento prematuro. Sabemos que el COVID es más severo entre mayores de edad de la persona y es otro de los elementos. Ahora, para poder ver esto del envejecimiento prematuro secundario al tabaquismo de una manera práctica, la que sigue, por favor, podemos ver lo que se han considerado las microvidas, que es una manera fácil y además práctica de poder entender cuál es el impacto que tiene el tabaco, sobre todo en jóvenes. No decirles que se van a enfermar dentro de 30 años, sino que el efecto se está dando todos los días. Se calcula que alguien que fuma entre 15 y 20 cigarros diarios pierde 10 microvidas al día. Una microvida son 30 minutos. O sea, quien fuma una cajetilla está perdiendo 5 horas de vida. Si uno ve el funcionamiento pulmonar, una persona que fuma desde la adolescencia, a los 50 años llega con pulmones de alguien de 75 años de edad que no ha fumado. En otras palabras, una persona que fuma, y esto es importante para no verlo nada más como un daño a 30 años de distancia, cada año sus pulmones y sus arterias y los tejidos del cuerpo no cumplen 12 meses, cumplen 16 meses. Y podemos ver además otros elementos o otras situaciones en relación a estas microvidas. Sabemos que el sobrepeso es una causa de morbilidad y mortalidad importante, pero vean ustedes, por cada 5 kilos arriba del peso ideal se pierde una microvida, o sea 30 minutos diarios. Y como hay otros elementos como el ejercicio moderado que da 2 microvidas al día, inclusive la ingesta de café con moderación también aumenta las microvidas.
también va a mejorar la supervivencia. Ahora, estamos viviendo una transición en lo que es el consumo del tabaco y que es particularmente importante en esta época en donde se ha publicitado equivocada y maquiavélicamente que el uso de sistemas electrónicos, de vapeadores, se pueden utilizar con menos riesgo, que se pueden utilizar en lugares cerrados, lo cual es falso porque generan mucho daño, y esto se ha explotado a raíz de la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No estamos viendo más que parte del proceso evolutivo que la industria tabacalera ha manejado en relación a diferentes formas de tabaco, cigarros light, que no tienen nada de protección, los puros, que son más tóxicos que los cigarros, las pipas de agua que contienen altísimas cantidades de nicotina y de carcinógenos, cigarros electrónicos y otro tipo de sistemas electrónicos como los diferentes vapeadores que tienen una forma diferente al cigarro, como USBs, y que obviamente engañan haciéndole creer, sobre todo a los jóvenes, que están ante una novedad que no significa consumo de tabaco. Pero todo esto, la que sigue, y simplemente para darnos una idea de qué hay detrás de todos estos, particularmente sistemas electrónicos para la administración de nicotina. Vean, de algunos de los compuestos que tiene, puede tener hasta 3 veces más nicotina el vial que se utiliza para los cigarros electrónicos de lo del cigarro convencional. Esto obviamente facilita y aumenta el riesgo de adicción, y la nicotina per se es dañina, causa cáncer, causa problemas de cicatrización, problemas cardiovasculares, etcétera. Los cigarros electrónicos, los diferentes viales contienen solventes para que se pueda absorber la nicotina, y como la nicotina, sobre todo la nicotina natural, tiene un pH alcalino y este es más áspero, más desagradable, y entonces le ponen diferentes saborizantes de los que ya hay varios miles en el mercado, confundiendo obviamente al consumidor con un olor que pareciera atractivo en lugar del típico olor a tabaco, y contiene gases como el monóxido de carbono que disminuye la oxigenación de la sangre y es una de las causas de infarto y de problemas vasculares, no después del consumo de varios años, inclusive en algunos casos poco tiempo después. Entonces, lo que todos estos compuestos de diferente manera causan es cáncer, daño pulmonar múltiple a diferentes niveles. El pulmón está diseñado para recibir oxígeno, para recibir aire, no para recibir todas estas sustancias en ninguna de sus formas. Altera el metabolismo. El tabaquismo es causa de diabetes e inclusive a los diabéticos les cuesta más trabajo dejar de fumar que a los que no son. Daño vascular, obviamente la adicción, que es más fácil de adquirir utilizando estos productos, estos compuestos, algo que va en contra además de todo lo que han sido los esfuerzos para controlar el tabaquismo y que no se fume, y es que el ver a alguien fumar despierta el deseo de fumar. Por eso, además, es importante respetar los espacios 100% libres de humo, no ver a la gente utilizar estos compuestos, porque automáticamente incentivan a su uso y se pierde esto que se ha ganado, y es ver realmente al tabaco como lo que es el consumo del tabaco produce daño grave. Su consumo no es algo que nada más es de responsabilidad individual, sino colectiva, y sobre eso tenemos que trabajar. La que sigue. Vean simplemente un comparativo sobre lo que son el número de inhalaciones promedio utilizando estos sistemas electrónicos. Es mucho mayor que en el cigarro convencional. La cantidad de nicotina puede ser muy superior y la absorción se hace habitualmente en la boca, es a donde se va a inhalar como con los puros. Por eso mucha gente cree que no darle el golpe al puro es mérito. Lo que pasa es que no lo necesita, porque la nicotina se inhala en la mucosa oral y no necesita la gente inhalar profundamente para tener la satisfacción. Y obviamente contiene múltiples saborizantes que per se son tóxicos, per se causan daño pulmonar. Estos saborizantes pueden causar su combustión, produce por ejemplo acroleína, algunos saborizantes y algunos solventes
que es lo que durante mucho tiempo se veía como algo muy tóxico en las papas fritas. La cantidad de acroleína, que es producto de la combustión de estos solventes, es muchas veces superior en un cigarro, en un compuesto de estos electrónicos, que en lo que serían muchos alimentos. La que sigue. Y finalmente, lo que tenemos que ver en toda esta innovación y en toda esta mercadotecnia desde el punto de vista comercial muy exitoso por parte de la industria tabacalera, que lo que han hecho con todas estas modificaciones del cigarro a lo largo de los años no es disminuir el riesgo, es simplemente alimentar la adicción a la nicotina y mantener a consumidores, porque además necesitan estarlos alimentando continuamente, ya que el 50% de los que fuman van a acabar falleciendo. Este es el único producto que, si se utiliza de acuerdo al instructivo, va a matar al 50% de los consumidores. Por eso, y para terminar, recordar que el control del tabaquismo no es nada más una moda, no es un estilo, no es ir en contra de varias costumbres. El elemento más importante desde el punto de vista preventivo para la salud es fumar o no fumar. Esa es la decisión más importante que se puede tomar en el sentido de salud pública, y esta decisión se toma sin darse cuenta, en la mayor parte de los casos, por adolescentes, sin tener la conciencia del daño que causa, y cuando lo quieran dejar puede ser muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sincer.